Estamos hablando del proceso cuando Dios le habla a Jeremías y le compara el proceso de la formación de una vasija que empieza desde el barro que no tiene forma, el barro que aparentemente no es nada, pero el barro cuando viene a parar en las manos del alfarero empieza un trabajo hasta llegar a ser una hermosa vasija. Y Dios comparó nuestras vidas, Dios comparó a su pueblo con el barro. Nosotros somos barro y así Dios formó al ser humano. Así Dios empezó su obra en la creación. Desde el barro, Dios nos dio forma y sopló su aliento, su vida en nosotros. Y cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra de Dios nos va moldeando, nos va hablando, va cambiando nuestra mentalidad, va trayendo lo que es nuevo en nosotros. Y Dios nos toma en sus manos. Y Él estaba compartiendo a ustedes el proceso en la alfarería, que cuando el alfarero toma el barro, lo primero que él hace, empieza a limpiar, a quitar las impurezas, le derrama bastante agua, suficiente agua para que el barro sea maleable, moldeable, y las aguas representan al Espíritu Santo, representan la palabra, y allí Dios empieza su obra de formación y cada vasija tiene su molde, tiene su forma, porque cada vaso, cada vasija tiene una función específica que Dios diseñó, determinó para nuestras vidas. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero y estamos en las manos del alfarero, y Dios quiere y Dios continúa su obra, dice, hasta la venida de Cristo, hasta que seamos llevados a la presencia de Dios. Dios va a continuar su obra. Nosotros habíamos hablado que después de la formación, allí nos quedamos. Dice que cuando el alfarero hace ya la vasija ya tiene forma, allí le pone en un tiempo de espera. La vasija ya tiene su forma, la vasija ya está moldeada, pero todavía no está completa. Todavía hay cosas que tienen que ser hechas en esa vasija. Y allí viene la espera, el secado al aire libre, el secado, antes que la vasija entre al horno, tiene que estar esperando, se tiene que secar, porque si no se seca primero y se mete hacia el horno, se puede romper esa vasija. Entonces viene el tiempo de espera. Mis queridos, para nosotros todos hay un tiempo de espera. Siempre hay un tiempo de espera. Dios nos da promesas. Dios nos llama para hacer una obra nosotros, para que le podamos servir, para que podamos ser bendición a otros, para ponernos en lugares, para que cumplamos su propósito, funciones aquí en la tierra. Cada uno de nosotros somos valiosos y preciosos para Dios. No nacimos por el acaso, vinimos con un propósito. Y el propósito es conocer a nuestro Salvador, es conocer a Jesús. El propósito es que le adoremos al verdadero Dios y que estemos en sus manos y dejemos ser formados para ser de bendición a otra gente, para que estemos en el lugar que tenemos que estar, para que hagamos lo que tengamos que hacer en esta tierra, en este tiempo, hasta el momento en que Dios cumpla su palabra, donde va a haber el cielo nuevo y la tierra nueva. Y todos tenemos que entender este propósito. Pero en este proceso Dios empieza a trabajar en nosotros, trabaja nuestro carácter, trabaja nuestros pensamientos, nuestras emociones. A veces tenemos emociones muy débiles, a veces somos muy emocionales, nos dejamos guiar mucho por nuestros sentimientos. Y allí Dios tiene que trabajar en nosotros. Dios tiene que hacer de vos y de mí personas de fe.
No guiados por nuestros sentimientos, no por nuestras emociones, porque si somos guiados por nuestros sentimientos, vamos a errar. Porque un día yo puedo amanecer muy bien, muy feliz y tengo toda la fuerza y voy a ganar el mundo por mis sentimientos, por mis emociones. Pero el día de mañana, o aún no es necesario que sea el día siguiente, de ahí a unas horas, yo en mis emociones puedo estar mal, puedo flaquear, puedo estar desanimada, puedo estar por el piso emocionalmente y no puedo avanzar, ya no puedo creer. Entonces Dios trabaja con nosotros. Dios quiere hacer y hace de nosotros personas de fe. Dios trabaja en nuestra fe. Dios fortalece nuestra fe. Dios trabaja en nuestras emociones. Dios trabaja en nuestros sentimientos para alinear nuestros sentimientos y nuestras emociones a la palabra, a lo que Él dice. ¿Cómo así? El salmista, el rey David fue una persona, un ejemplo. En los salmos, cuando David habla, él muchas veces expone sus sentimientos, expone sus emociones, expone su estado de ánimo. Él habla con Dios, él dice cómo él se siente. Él ve sus enemigos que se levantan contra él. Él ve que le rodean, que quieren su mal. Él siente que su alma está en un pozo. Él siente que sus emociones están destruidas. Pero cuando él va hablando con Dios, en un momento viene la intervención del Espíritu Santo que le anima otra vez, que le levanta, y él empieza a entender y a ver con los ojos de la fe, y su fe empieza a ser elevada por el Espíritu Santo, y allí él empieza a hablar y decir: ciertamente tengo muchos enemigos, muchos son los que se levantan en contra de mí, pero tú eres, Señor, mi fortaleza, tú eres mi castillo, tú eres mi torre fuerte, tú eres el muro alrededor de mí. Tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, mis brazos para la batalla, mis manos para la guerra. Tú eres el que me haces perseguir a mis enemigos, y los voy a alcanzar y los voy a destruir. Y eso es lo que Dios trabaja con nosotros, nuestra fe en Él, nuestra fe en su palabra, donde en un momento podemos estar emocionalmente caídos, desanimados, pero luego Dios nos anima y podemos levantarnos y caminar y avanzar en fe y por fe. No en la fe en mí, en mis sentimientos, la fe en lo que Dios dice, en lo que dice su palabra, lo que Él dice de mí. La fe de saber que yo estoy y que vos estás en las manos de Dios. La fe en saber que tenés un Padre celestial que te ama, que sabe tus necesidades. Un Dios que es el proveedor, un Dios que es protector, un Dios que es sanador, que Él mismo se llamó el Dios Rafa, Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que restaura, el Dios que cambia la historia. No importa lo que hoy pueda hacer tu historia, Él tiene el poder de cambiar y transformar. Y así Dios hace, forja nuestra fe. ¿Cómo? Uno, en la espera. La vasija tiene que esperar secarse antes de entrar en el horno. El proceso de espera es para nosotros una prueba. Es difícil esperar. Nosotros los seres humanos no nos gusta esperar. Nosotros queremos que todo sea rápido en nuestras vidas. Si Dios nos habló y prometió, ya queremos que se cumpla. Nosotros queremos que se cumpla y que se cumpla rápido. No queremos esperar. Desde niños, ni los niños no quieren esperar. Desde niños no quisimos esperar. Y hay cosas que Dios nos dice: se va a cumplir, va a venir, pero espera un poquito. En Santiago 1, 3 al 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A veces la espera es una prueba para nosotros. La espera es una prueba dura para nosotros. Dios va a hacer, Dios va a cumplir lo que te prometió. Dios te va a poner en el lugar que te habló. Dios te va a dar lo que Dios dijo que te va a hablar, que te va a dar. Porque para Dios no hay nada imposible. Él es nuestro Padre, poder todopoderoso. Pero
somos nosotros los que estamos siendo trabajados en nuestra fe. Y esa espera es una prueba para nosotros. Tal vez estás pasando esa prueba de espera. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando algo en Dios? ¿Estás esperando el cumplimiento de una promesa en tu vida, en tu casa, en tu parte laboral, económica? ¿Estás esperando? Dios va a cumplir. Pero sos esa vasija que fue formada en la mano de Dios y que ahora tiene que esperar. Tiene que esperar un poco. Y esa fe, esa espera, esa prueba de espera, dice que produce fe, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ese proceso de espera de la vasija es una prueba que produce paciencia. Después de esa espera, la vasija va al horno. Mis queridos, todos tenemos que pasar por el horno. Esa vasija de barro, para que sea fuerte y para que esté preparada para ser usada, tiene que ir al horno. Tiene que ir al horno y de acuerdo a la función que la vasija va a cumplir, de acuerdo al tamaño. Como les había dicho, hay vasijas más simples, hay vasijas que tienen que ser más resistentes porque van a cargar cosas, que van a contener cosas donde tiene que ser más resistente. La función que va a desempeñar requiere que sea más resistente, por eso tiene que pasar más tiempo en el horno. Y cuando la vasija entra en el horno, dice que el fuego es lento primeramente y débil para no romper la vasija. Dios es tan cuidadoso con nosotros, ¿verdad? Dios es tan cuidadoso en nuestro proceso. Cuando caminamos con Dios, a veces las pruebas empiezan a ser de a poco. A veces no son fuertes las pruebas. Dios nos va adiestrando, nos va fortaleciendo nuestras emociones. Lo que tal vez para vos o para mí antes era una prueba de fuego, hoy ya no es. Porque ya vencimos, porque ya pasamos, porque ya nos fortalecimos. Tal vez lo que para vos y para mí antes era algo demasiado grande, hoy nosotros, si ya vencimos, si ya pasamos esa prueba, ya no es hoy para nosotros una prueba porque vencimos. Y así va a ser y así es y va a ser en tu vida. Vas a pasar pruebas porque todos pasamos por las pruebas. Pero Dios te va a fortalecer. Dios te va a hacer una vasija fuerte. Dios te va a hacer una vasija de honra. Dios te va a hacer y hace de vos una vasija con propósito. Y con el tiempo dice que se va aumentando ese fuego que fortalece el barro y lo convierte en cerámica dura. En 1 de Pedro 1:7 dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, en el fuego, en el horno, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Las pruebas de fuego, el horno, eso hace con que nuestras vidas y nuestro carácter sea fortalecido. Si Dios tiene un plan contigo, te va a usar. Vos necesitas tener un carácter formado, una fe firme,
en la palabra de Dios, en Dios. ¿Para qué? Para que cuando Dios deposite lo que tiene que depositar en vos, cuando Dios te dé lo que te tiene que dar, eso no te destruya. Si Dios te dio una promesa que te va a dar económicamente, te va a hacer una persona próspera. Y siempre que Dios nos hace prósperos, es para un propósito en la tierra, para traer y cumplir su voluntad en la tierra, traer su diseño en la tierra, para ser mano y de bendición y beneficio a los otros. Pero para que Dios te pueda dar ese beneficio, esa bendición económica, primero Dios tiene que tratarte. Tiene que tratar tu carácter, tu corazón, para que cuando Dios te dé mucho, eso no te destruya. Si Dios te va a dar mucho poder para servir, para ministrar a otros, si Dios te va a dar dones, va a derramar esa unción para sanar, para liberar, si Dios te va a dar dones donde son tan preciosos y vas a poder ver el futuro, profetizar, declarar el futuro, ver cosas que Dios va a hacer aún sobre naciones, sobre pueblos, Dios tiene que primero tratar el carácter, tiene que tratar tu corazón, tiene que tratar tu identidad, tiene que afirmar tu identidad, donde vos sepas que vos sos una vasija de barro, sos hijo, hija de Dios, pero que todo lo que viene es de Dios y es para su servicio, es para servir y para bendecir a otros, donde eso no te destruya, ni me destruya. Por eso la vasija tiene que pasar por el horno, por eso la vasija tiene que pasar por el fuego. Por eso los hijos de Dios tenemos que pasar por las pruebas, porque necesitamos tener una fe resistente, una fe firme en nuestro Dios, que si hoy tengo o no tengo, yo continúo creyendo en Dios. Sé que mañana Dios me va a proveer, teniendo mucho o teniendo poco. Yo sigo sirviendo a Dios, sigo adorando a Dios, como dijo el apóstol Pablo. Sé vivir en la escasez y en la abundancia, por todo y en todo. Fui adiestrado, fui enseñado. Entonces Dios va tratando nuestras vidas, nuestros corazones, para que podamos estar firmes, ser fuertes y poder servirle a Dios en lo que Él determinó que tenemos que servirle, en cómo tenemos que servirle. Entonces estas pruebas, este horno es necesario para nuestras vidas, para que el uso de la vasija ya llegue el momento del uso de la vasija. Y ahora, por último, les quiero hablar sobre el uso de la vasija. Está en Romanos 9, 20 al 21. Dice así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? En este versículo nos muestra algunas cosas. Uno, vuelve a decir que somos barro y que el barro no se tiene que quejar a su alfarero, aunque nos quejamos muchas veces. ¿Por qué esto? ¿Por qué me has hecho así? Es una pregunta que en medio de las pruebas siempre surge. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué? Y la pregunta a veces tiene que ser: ¿para qué? No por qué, ¿para qué? ¿Qué querés enseñarme con esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué se tiene que fortalecer en mí? ¿Qué se tiene que cambiar en mí? ¿Qué querés de mí, Señor? ¿Para qué esta prueba? ¿Qué tiene que ser transformado? Aquí estoy, Señor, aunque sea difícil, aunque sea un proceso duro, yo sé que va a pasar y yo sé que estás conmigo, porque en tu proceso, en tu dolor, Dios siempre está allí. Él no te abandona, Él no te deja, Él siempre está allí para sostenerte y para ayudarte a pasar la prueba que estás viviendo. Y en 2 Corintios 4:7 dice así:
Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos, muchas veces pasamos esto, estamos atribulados, en todos manos, angustiados, en apuros, muchas veces estamos en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, a veces estamos derribados, pero no destruidos. ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros. A veces podés estar en esta situación, en tribulaciones, en momentos difíciles, pero no vas a permanecer en angustia. Dios te va a quitar de esa angustia. Dios te va a quitar de ese estado. Es momentáneo, es por un tiempo. Dios está contigo. Podés estar en apuros, podés estar en situaciones de apuros, pero no necesitas estar desesperado. Podés estar en apuros, pero podés estar confiado. Podés estar confiado que Dios está contigo. Podés estar en apuros, pero podés estar confiado que Dios te va a librar. Podés estar en apuros como estaba el rey David muchas veces, pero sabía que su Redentor vivía. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he esperado. Yo sé en quién he confiado. ¿Y qué hizo Dios con el rey David? Con David, cuando todavía no era rey, le quitó, le salvó, le quitó del pozo, le libró del lodo cenagoso, le libró de sus enemigos, le libró del Seol, de la muerte. Dios le dio vida, Dios le levantó y cumplió su promesa que él le hizo a David cuando todavía él era un muchacho, y le llevó a su propósito. David fue una vasija de barro que fue utilizada y puesta en medio de Israel para ser rey en Israel. Pero fue procesado, pasó por estos procesos, fue moldeado, fue limpiado, pasó por el horno, por el fuego, por la prueba. Pero Dios estuvo con él siempre y cumplió sus propósitos. Podés estar perseguido, podés estar en luchas constantes, en batallas espirituales, pero nunca estarás desamparado ni desamparada. Dios siempre estará contigo y está contigo. Y a veces podemos hasta estar derribados. Hasta podemos estar derribados. Porque pasamos situaciones que nos derriban emocionalmente, que nos derriban. A veces estamos sin fuerzas espirituales, pero no destruidos. Porque de esa situación en que estamos derribados, el Espíritu de Dios viene y nos levanta otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y así Dios te levanta, así Dios te sostiene y así Dios te va a levantar siempre. Así que no temas, no tengas temor, no tengas temor. Dios está contigo, Dios te sostiene. Y esto es lo que Dios va a hacer. Tu vida va a ser un vaso de honra en las manos de Dios. Hay vasijas en el mundo de destrucción. Hay vasijas de honra y de deshonra, dice la palabra. Hay muchos que ofrecieron sus vidas para ser una vasija de destrucción, para destruir, para herir, para dañar a otros. Pero Dios te llamó para que seas esa vasija de honra y para que puedas llenarte de su presencia. Y por último te doy este versículo. Dice que Dios hizo de nosotros una vasija. Somos una vasija de barro donde tenemos lo precioso dentro de nosotros, que tenemos al Espíritu de Dios, tenemos su palabra. En vasijas de barro Dios depositó lo que no tiene precio. No tiene precio su presencia. No tiene precio de que Dios nos escogió para que seamos templo de Dios. No tiene precio que Dios puso su Espíritu dentro de nosotros. No tiene precio. Y para ser sincera, no consigo entender
como un Dios creador de los cielos y la tierra, un Dios santo, un Dios limpio, puro, un Dios que la tierra dice que es como el estrado de sus pies. Es como que Dios pone sus pies en la tierra. Dice que los cielos no pueden contener su gloria. ¿Cómo puede un Dios así habitar dentro de un vaso de barro? Es solamente por la gracia, es un regalo que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Porque Jesús, Él pagó el precio por nuestro rescate. Y dice que en su justicia somos justificados. En su pureza somos purificados. En su amor, de su amor somos cubiertos. Por su sangre somos cubiertos. Y Dios decidió hacer el vaso de barro y poner lo más precioso, lo inexplicable, lo inmensurable, poner dentro de nosotros. Y eso es lo más importante que tenemos. Está dentro de nosotros. No es lo externo, no es lo que podamos conquistar, no es lo que podamos tener, no son bienes, no son recursos, pero es lo que está dentro de nosotros, lo que está dentro tuyo. Por eso en esta mañana yo hoy te quiero dejar con esta palabra. En manos del alfarero, quiero orar por tu vida, que hoy tu vida en las manos de Dios puedas entender que Dios te ama, que puedas entender que Dios te escogió desde el vientre de tu madre, que Dios te está formando, estás trabajando, pero hay decisiones que tenés que tomar. Hay decisiones que tenés que tomar en tu vida, decisiones serias, decisiones firmes con Dios, en Dios. Hay decisiones que tenés que hacer en la presencia de Dios. Decidí hoy en tu corazón, ya no salgas de la presencia de tu Padre. Ya no salgas de las manos del alfarero. Deja que Dios derrame su agua sobre tu vida. Deja que Dios derrame su palabra. Deja que esa palabra te haga maleable. Deja que esa palabra te transforme. Deja que esa palabra de Dios quite lo que tiene que quitar. Solamente tenés que decirle a Dios, heme aquí. Quiero ser transformada, quiero ser transformado, pero no tengo la fuerza ni sé cómo. Dios solo quiere que te rindas a Él. Solo tenés que rendirle tu vida, tu corazón, tu destino, tu futuro. Y cuando pases por las pruebas, solamente tenés que decir, ¿para qué, Señor? Solamente tenés que decir, dame la fuerza de pasar esta prueba. Solo tenés que creer que Él está contigo, que Él no te desampara. Cuando te sentís derribado y derribada, tenés que tener por seguro que Dios te levanta, que Dios te sostiene. Por eso hoy, rendile tu vida a tu Hacedor. Y deja que Él complete esta hermosa obra en vos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que Dios complete esta hermosa obra en vos. Porque no solamente vos sos esa obra, sino Dios te va a usar en medio de los tuyos, de tu familia,
en tu trabajo, gente que Dios va a traer para beber lo que hay dentro tuyo. Sos una vasija que Dios va a vertir así y va a derramar sobre otros su bendición, su unción, su amor, su bondad. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Por eso hoy yo te bendigo en esta mañana, que puedas recibir esta palabra, meditar en ella, orar, hablar con tu Dios y deja que Dios trabaje contigo. Porque cuanto más rápido nosotros cedemos, más rápido también la obra se va a completar. A veces se atrasa y retrasa. A veces esa vasija ya tenía que estar lista. A veces ya tenía que estar lista. Pero Dios tuvo que deshacer varias veces y volver a formar. Allí ya entra nuestra decisión. Con Dios, nuestra decisión firme con Dios, radical con Dios, y Dios va a hacer. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos semana que viene, martes. Nos encontramos aquí. Que tengan un feliz y bendecido fin de semana. Que Dios les bendiga, les fortalezca. El amparo de Dios está sobre ustedes. En el nombre de Jesús. Chao, nos vemos. Buen fin de semana.